Muy bien, vamos a proseguir ahora con la derivación de otro modelo, aparte del modelo de corriente directa que ya hemos derivado, que nos va a permitir trabajar luego con la unión PN de una manera un poco más cómoda y utilizando las reglas que ya conocemos para la solución de circuitos. Estas diapositivas están basadas en la presentación y en el libro del doctor Pedro Julián, Introducción a los dispositivos semiconductores. Por favor, les solicito que todo lo que aquí derivemos lo confronten contra el libro de texto del curso. Muy bien, ¿qué sucede? Tenemos en la actualidad ya definido un modelo de corriente directa que hemos encontrado que me dice cuánto es la corriente por el diodo en función de la tensión aplicada entre sus bordes. Si ustedes se acuerdan, esta expresión tenía esta forma, ok, perdón, aquí me equivoqué, tiene esta forma, y D igual a una corriente en saturación en reversa por la exponencial de la tensión aplicada entre los bordes de mi unión PN dividido sobre la tensión térmica menos, donde I es simplemente una constante que agrupa varios términos o constantes físicas relativas al material de construcción de la unión PN y también las condiciones o las cualidades geométricas, particularmente de volumen y de ancho de mi unión PN. Bueno, esta curva me producía, si ustedes se acuerdan, una exponencial de este estilo, donde aquí tendríamos la corriente y aquí la tensión aplicada. ¿Sí? Bueno, esta curva la podemos simplificar un poco, lo vamos a hacer de una vez. Fíjense que si VD es 4 o 5 veces mayor que φt, digamos 4 veces, aquí ya tenemos E a la 4. E a la 4 es un número bastante grande con respecto a 1 y normalmente es muy común en ese caso despreciar este término menos 1 y quedarnos con una expresión que es la que normalmente recordamos cuando uno está haciendo este tipo de análisis e incluso para el diseño ya de circuitos como tal, y S por la exponencial de VD sobre φt. Esa es normalmente la expresión que uno sigue utilizando. Aquí le vamos a poner un aproximado, a la expresión que vamos a utilizar para encontrar la corriente en el diodo. Y generalmente esta expresión es válida en la región ya donde el diodo pues está conduciendo grandes cantidades de corriente. Mientras que esta expresión pues es válida generalmente en toda la región, pero típicamente es la que utilizaremos solo si nos encontramos en regiones donde VD es bastante menor que φt. Típicamente ya unos cuantos milivoltios encima de VD igual a la tensión que conocemos del potencial interno del diodo, esta curva de acá ya es válida. Qué sé yo, si tenemos un potencial interno de 0.7 voltios, ya en 0.74 voltios, menos 0.71 voltios, esta expresión es más que suficiente para resolver las relaciones con mi potencial. Ahora, sin embargo, esto no deja de ser, esto que tenemos acá, una expresión complicada, es una expresión no lineal y no se presta para lo que conocemos de técnicas de resolución de circuitos hasta ahora. Pero yo puedo facilitar un poquito este análisis suponiendo que en realidad yo no solo tengo una componente en corriente directa en mi corriente en el diodo, sino que también tengo un pequeño componente en corriente en CA que sumado a este valor en CC que me da esta ecuación me produce la corriente total que yo tengo transitando por la unión PN en función de una tensión V sub D mayúscula que también se puede descomponer en dos términos, un término en CC y un término en CA. ¿Se acuerdan de superposición? Más o menos lo mismo. Bueno, ¿cómo logro yo descomponer eso? ¿Cómo logro obtener estos dos términos de igual? Bueno, esta es la curva ampliada, por así decirlo, que estamos analizando. Fíjense que si yo estoy ya en una región, o en cualquier región de hecho, de la curva,
Yo puedo suponer que si tengo un componente en CC bastante mayor que mi componente en CA, o sea, si mi V sub D mayúscula es mucho mayor que VD, ¿qué tanto? Llegamos unas 10 veces. Yo puedo suponer y aproximar la región alrededor de ese punto V sub D mayúscula por una recta. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es amplificando este círculo que tengo acá para darme cuenta que esta variación acá que tengo, que no es lineal, en realidad no es tan pronunciada y que de alguna manera se puede aproximar por algo parecido a una recta, para la cual yo puedo obtener una determinada relación I sub D minúscula sobre V sub D, o sea, una relación de conductancia. Este proceso es ni más ni menos que una linealización de mi curva exponencial cerca de un punto fijo de operación. Esto de acá es lo que se conoce como el punto de operación o el punto Q, ¿okay?, de operación de mi diodo. Esto viene de la palabra quiescent en inglés, punto Q. Lo que me quiere decir es que ese punto está quieto en un solo lugar de la curva. Este es mi famoso punto Q, entonces, o el punto de operación. Esta curva que referimos. Ok, ¿cómo hago eso? Bueno, fíjense en lo siguiente. Si yo parto de la ecuación de corriente I sub D, esta se puede aproximar por medio de una expansión de Taylor, o sea que mi corriente total, ¿okay?, es igual a la misma expresión que ya conocemos, IS por la exponencial, perdón, aquí no es exponencial, no lo he venido haciendo, de una tensión V, vea que esta V es minúscula, sub D minúscula sobre phi t. Vea que aquí estoy despreciando el término menos 1 que tenemos en la expresión completa, aunque yo podría resolver esta expansión de Taylor también utilizando esa expresión, pero no lo vamos a hacer para simplificar y a la verdad esa aproximación no nos afecta mucho. Bueno, la expansión de Taylor sería tomar esta exponencial y expandirla de esta manera. ¿Okay? Bueno, yo voy a despreciar los términos mayores, v cuadrático, los v al cubo y demás, las derivadas cuadráticas, las derivadas cúbicas, y me voy a quedar solo con esta expresión de acá. Y voy a decir que mi corriente I sub D mayúscula es igual a un componente en CC que ya conozco, que me viene dado por esta expresión evaluada solo en mi V de mayúscula, más una pequeña pendiente que no es ni más ni menos que la linealización que yo les estoy diciendo. Ahora, vean que yo puedo entonces proseguir con la expansión de ese término. Esto es igual a IS por la exponencial, ahora se voy a poner la exponencial de VD, vean que este VD ahora es mayúscula, y T por la exponencial de mi VD minúscula. Vean que simplemente yo sé que VD, ¿verdad? Recuerden que VD es igual a la suma de VD mayúscula más mi componente en CA minúsculo, o de pequeña señal por así decirlo, de V sub D. Entonces estoy aquí aprovechándome de las leyes de la exponencial para separarla en estos dos términos. Y ahora lo que tengo que hacer, ¿qué es? Derivar esto, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es aplicar lo que se conoce como la definición, ¿okay?, de lo que sería la conductancia del diodo, que sería la derivada de I sub D, la derivada parcial de I sub D en función de VD en un punto fijo, un punto constante de ID mayúscula, o sea, de la corriente en CC por el diodo. Tal que yo pueda decir que mi corriente
de pequeña señal del diodo va a ser igual a simplemente el producto de esta conductancia que yo estoy encontrando por la V sub D aplicada. Bueno, hagamos esta derivada, pero esta derivada es muy sencilla. Si ustedes se dan cuenta, pues es simplemente aplicar la regla de la cadena sobre una derivada, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la derivada, ¿okay?, de toda esta expresión. No lo voy a escribir. ¿Okay? Vamos a derivar toda esta expresión. ¿Okay? ¿Cuánto me da esa derivada? Fíjense que es simplemente replicar la misma expresión, ¿okay?, y dividida sobre un término sobre un término phi t, ¿no? Porque la única variable que tengo acá es v sub t. Así que lo que voy a tener es 1 sobre phi t, ¿okay?, por toda esta misma expresión de acá, ¿no?, que se repite aquí abajo. ¿Está claro? Ahora, vean que si la variación en VD es muy pequeña, yo puedo suponer que todo esto de acá es aproximadamente igual a I de mayúscula. Estoy haciendo, sustituyendo todo este término por I de mayúscula. Aquí lo que estoy pues es simplemente suponiendo que, puesto que VD es 10 o mucho más veces menor que V sub D, este término no aporta mucho, ¿okay?, a la exponencial como tal, y eso me produce esta expresión que tenemos acá. Recordemos que yo he estado igualando U de t en el libro de texto de Pedro Julián con phi de t. Muy bien, entonces tenemos ya un modelo en CA, en pequeña señal, que me permite caracterizar a mi unión PN para señales que cumplen con esta restricción que hemos dicho acá, o sea, señales que tienen una pequeña variación en CA bastante menor que el offset o el valor en CC de esa misma señal, que dicen que yo puedo transformar mi circuito en simplemente un pequeño circuito resistivo, siempre y cuando se me cumplan esas condiciones. Es decir, que si yo tengo un circuito que tiene un pequeño V sub D acá, yo puedo encontrar la corriente I sub D simplemente conociendo la transconductancia de ese diodo, definida tal cual la vemos acá, que es igual a la inversa de la resistencia de ese diodo, utilizando la ley de Ohm, esta ley que tenemos acá. Con eso puedo averiguar mi I sub D. Ahora, es obvio que esto solo es válido mientras este punto no varíe mucho, es decir, mientras esta variación sea pequeña. ¿Por qué? Porque no es lo mismo encontrar la pendiente en este punto que en este punto, que en este punto, ¿verdad? Este punto de acá. Aquí, por ejemplo, esta pendiente tiende a 0, o sea, G sub D tiende a 0. O sea, la resistencia equivalente que tengo ahí del diodo es muy alta, que no es lo mismo que acá, ¿verdad?, donde G sub D es muy pequeña y por lo tanto RD puede ser G sub D es muy grande y por lo tanto RD puede ser muy pequeño. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que ustedes pueden realizar sobre la presentación que les di, indicando lo que sucede cuando la corriente por el diodo es muy pequeña, 100 nanoamperios, donde vemos que la resistencia dinámica, que es el otro nombre que recibe este formalismo que estamos desarrollando en este video, esta R dinámica del diodo es muy alta, mientras que si la corriente por el diodo es muy alta, la resistencia dinámica de este diodo se va prácticamente